donde las historias dejan de ser leyenda y las voces hablan sin filtro. Cuando el silencio se rompe y la verdad tiene nombre propio. Esta noche, sed bienvenidos a Testimonio Ingenuo, con Jacinto. El lado oscuro, cuando la mente te hunde en un pozo sin salida. Hay misterios que no dejan rastro, no aparecen en fotografías antiguas, no provocan psicofonías, ni hacen que se mueva un objeto en la oscuridad. Son otros los que verdaderamente asustan, misterios que entran despacio, sin avisar, que no golpean, susurran. Hoy no vamos a hablar de casas encantadas, ni de entidades que se manifiestan en la noche. Hoy vamos a hablar de algo que puede habitar en pleno día, bajo luces blancas, despachos y reuniones que aparentemente parecen cotidianas e inofensivas. Una sombra que no se ve, pero que se instala dentro, porque a veces el terror no es sentir que alguien te observa, sino empezar a creer que no vales nada, que eres prescindible, que eres un error, y lo más inquietante es que esa voz no siempre nace de tu cabeza. Al principio tiene nombre, cargo, despacho, pero un día deja de venir de fuera y empieza a hablarte desde dentro. Hoy vamos a entrar en ese lado oscuro, no como espectáculo, sino como una confesión. La historia de una persona corriente que acabó creyendo que era incapaz de hacer nada bien, afectando a su vida personal, que se perdió a sí misma sin darse cuenta y que tuvo que enfrentarse al misterio más difícil de todos. ¿Cómo volver cuando ya no te reconoces? Esto no es un caso, no es una leyenda. Es un viaje a un lugar al que muchos han ido, pero del que pocos se atreven a hablar. Bienvenidos a Ingenuos del Misterio. Hoy el misterio está dentro de uno mismo, de tu propia mente. Esta noche tenemos la suerte de contar con un testimonio en primera persona. Está con nosotros Manu. Ante todo, agradecerte que hayas querido venir a esta nuestra sobremesa del misterio a contarnos tu experiencia, Manu. Muchísimas gracias, Jacín. Bueno, y lo primero que quería decir es agradeceros que me hayáis invitado a vuestra sobremesa y es un placer para mí estar aquí. Decir también que, como decís vosotros, nosotros no somos expertos de nada. Venimos aquí, compartiremos experiencias, compartiremos opiniones y vaya por delante de que pedimos disculpas de los errores que podamos cometer en lo que decimos, porque si hablar de estos temas ya es sumamente complicado, pues hablar de la mente pues aún más, ¿no? Bueno, no te preocupes. Sobre todo queremos que estés cómodo, que vamos a pasar un rato bien, una tertulia entre amigos. Y si te parece, podemos empezar. Adelante. Pues venga. Antes de todo esto, ¿qué es para ti el lado oscuro? Empezamos fuerte, Jacín. Para mí el lado oscuro es cuando uno entra en ese estado de desesperanza que no ve una salida, no ve una luz al final del túnel. Cuando le está provocando un desgaste interior que le está matando en vida, en cierta manera. Para explicarlo en tono metafórico, diría que es como una planta a la cual no le echas agua. Aparentemente la ves bien, pero poco a poco se está secando. Yo creo que es una manera fácil de decir lo que para mí es el lado oscuro. Y lo que no es tan importante es el motivo al cual nos lleva que nos hace estar en el lado oscuro. Para un niño de 4 años le quitas un juguete, llora desconsolado, pero solo le has quitado un juguete. Cuando uno pierde un trabajo, pues claro que es muy importante. Pero ¿qué pensará esa persona que tiene una enfermedad terminal y que le queda un día de vida? Le importará bien poco perder un trabajo. O esa otra persona que está en el frente luchando y que no sabe si va a estar viva dentro de 10 minutos. Con lo cual lo que quiero decir es que delante de un mismo problema, la percepción que hagamos cada uno de nosotros es lo que nos va a llevar a estar en el lado oscuro o no. No tanto el problema en sí. Está perfectamente definido. Muy bien.
Pues llegado a este punto queríamos compartir con vosotros, y no hay que olvidar que estamos en un programa de misterio, pues un mini expediente ingenuo que hemos llamado el caso del hombre del sombrero, el Hatman. Y dice tal que así, es muy muy breve, dice: en la oscuridad de la noche, cuando todo el mundo duerme, de pronto despiertas en tu cama. No puedes mover las piernas ni los brazos y un sudor frío recorre tu espalda mientras tu corazón se acelera. Quieres gritar, pero no puedes. Una presencia parece acercarse a tu cama. Quizás se sienta en los pies y tienes mucho miedo porque te encuentras en completa vulnerabilidad. Y de pronto desaparece. ¿A quién no le ha pasado eso, verdad? Todos hemos tenido la sensación de que hay alguien en la habitación. Eso se denomina, y tal como vosotros habéis explicado muy bien en alguna otra de vuestras sesiones, se denomina una parálisis del sueño, que no es más que un periodo transitorio para el movimiento voluntario en el inicio del sueño o al despertar. Durante esa fase no se puede ni mover ni abrir los ojos y está cargado de terror. Durante muchísimo tiempo se ha asociado a demonios, lo inexplicado, etc. Con el paso de los años se ha descubierto que está relacionado al estrés. Cuando uno vive una situación de estrés extrema, se puede manifestar de muchísimas maneras, y una de ellas sin duda es esta. Puede generar alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, sensación de presencia, figuras oscuras, sombras humanas y sobre todo una gran presión en el pecho. Yo creo que estoy plenamente convencido de que todos y cada uno de nuestros oyentes en algún momento de su vida han sentido algo así. Pues sí, Manu, has contado perfectamente cómo definiríamos o cómo sucede una parálisis del sueño. De hecho, sí que es cierto que lo hemos tratado en algún programa. Y es más, si recordáis, los oyentes que nos escuchan hace tiempo, conté un caso que le pasa a Tere. Tere es mi mujer, y le pasaba cuando yo estoy de noche, es decir, cuando estaba sola. Ella notaba precisamente eso, precisamente se despertaba con una sensación de no poder moverse, de un parálisis total. Solamente podía abrir los ojos, pero no podía hablar, ni gritar, ni moverse. Entonces, en ese caso, repito que estaba durmiendo sola, y ella lo que más le aterrorizaba era no el moverse, el no poder moverse, sino el no poder gritar y avisar a nuestros hijos. Y recuerdo que lo pasaba francamente mal. Y esto te voy a tener que dar la razón, porque era cuando estaba de noche, estábamos recién viviendo en el piso donde vivimos ahora, y fue una temporada muy, dijéramos, sí que es cierto que era bastante estresante. Así que va por ahí. Has hecho un apunte muy, muy correcto. Quizás exista algo paranormal, no lo sé, pero yo sinceramente creo que nuestros niveles de estrés afectan a nuestro cerebro y el cerebro nos juega malas pasadas. Y cada vez que nos sentimos amenazados lo manifiesta de alguna manera, y una de ellas, sin duda, es la parálisis del sueño. Sí, bueno, quizás lo más paranormal, porque la explicación científica sí que es cierto, es que te despierta justo en el momento, suele pasar al despertarte. Tu cerebro se despierta, pero tu cuerpo todavía no está, la parte motor no está activada. Entonces esa sensación de parálisis. Lo que sí que me mosquea más, y supongo que los demás pensarán como yo, esas alucinaciones, ¿no? Esa sombra que ves a los pies de tu cama mirándote. El hombre del sombrero. Eso es quizá lo único que yo vería como algo paranormal. Hay un estudio que va muy bien en este caso explicarlo, creo, donde a personas que habían sufrido alucinaciones, pues le preguntaban qué es lo que habían visto. Alucinaciones de este tipo. Y lo que dije, y todas describieron un estereotipo de persona. Y era muy curioso, o es muy curioso de leer, porque el estereotipo que describen es muy parecido. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que al fin y al cabo nosotros, el miedo lo representamos de una manera en concreto, y no es tan diferente como lo representamos todas las personas. Uh-huh. Muchas cosas que nos rompen no hacer ruido. ¿Cuándo empiezas a notar que algo invisible te va desgastando por dentro, Manu? Pues mira, Jacin, cuando uno comienza a estar en el lado oscuro, sucede una serie de cosas. La primera, yo diría que es que la mente se estrecha.
Cuando estamos emocionalmente mal, el cerebro entra en modo de supervivencia. Esto reduce nuestra creatividad, nuestra capacidad de ver alternativas y nuestra flexibilidad mental. En definitiva, todo se vuelve muy rígido y sobre todo muy pesimista. Y aparece lo que yo llamo la visión túnel, pues que explica que el estrés emocional sostenido activa mecanismos que nos hace ver solo lo negativo. Ya no es que la vida empeore, sino que nuestro cerebro deja de considerar lo que sí funciona. No sé si te ha pasado alguna vez, para entenderlo mejor, cuando te vas a comprar un coche o cuando nuestras mujeres estaban embarazadas, que veíamos embarazadas por todos sitios. Pues en este caso es lo mismo. Cuando el cerebro solo comienza a ver cosas negativas, es incapaz de pensar en cosas positivas, con lo cual nos estamos encaminando hacia más cosas negativas sin quererlo. Te entiendo perfectamente. Pues acto seguido, la siguiente reacción es que el cuerpo paga la factura. El malestar emocional prolongado afecta al sistema inmunitario, al sueño, a la digestión, a la energía, con lo cual ya no se convierte en un tema solo psicológico, sino que se convierte en un tema físico. Otra consecuencia directa, y ahora os explicaré con un poquito más de detalle qué es lo que me pasó a mí, pues es que se deteriora la relación con uno mismo. Nos hablamos a nosotros mismos mal. Nos tratamos con dureza. Es una especie de autoabandono silencioso. Dejamos de escucharnos, de cuidarnos y sobre todo, pues de confiar en nuestras propias capacidades. Y hay una consecuencia directa, que es que nos apetece estar solos. A mí como mínimo me pasó. Con lo cual las relaciones se resienten. Nos vuelve más susceptibles, menos empáticos, más reactivos. Y sobre todo genera erosiona los vínculos con la gente a la que quieres, porque en el fondo te aíslas, ¿no? Uh-huh. Y para mí el riesgo principal es que ya no vemos el mundo tal y como es, sino tal y como lo sentimos en ese momento, absolutamente distorsionado, lejos de la realidad. Yo, en mi caso, ¿qué puedo decir? Pues que delante de una situación en concreto que me empezó a generar muchísimo estrés, muchísima ansiedad, pues digamos que había algo en mi vida que no funcionaba bien, con lo cual decidí dedicarle más esfuerzo, más tiempo que en aquel momento pues no tenía, con lo cual, ¿qué hice? Comencé a no desayunar, no comer, apenas dormir, con lo cual me intenté esforzar más en reparar todo aquello que en realidad ya no estaba funcionando, ¿no? Hasta que lo que yo he llamado el concepto Superman, llegó un momento en que me pensaba Superman. Pensaba que podía pues, ser el padre perfecto, estar siempre con mis hijos, el marido perfecto, estar en casa y llevarlo todo, estar en el trabajo y llevar más cosas de las que realmente podía llevar. Y hubo un día en que mi cuerpo dijo, pues hasta aquí has llegado, y me provocó un bloqueo físico, en este caso. O sea, mi cabeza quería mover el cuerpo, duró unos segundos, pero el cuerpo no se movía. Y en ese momento mi cabeza hizo un clic y dije, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Entré en la fase de aceptación. Claro que la realidad me hubiese gustado que fuese otra y haber sido capaz de gestionar todas aquellas cosas que en el fondo yo quería gestionar, pero en ese momento en concreto, en esas circunstancias en concreto, en ese momento en concreto, pues no tenía la energía necesaria. Con lo cual acepté que tenía que cambiar cosas y empecé a cambiar cosas. ¿Te sentías observado, juzgado o incluso cuando estabas solo? Me sentía juzgado, sí, por mí mismo. Por ti mismo. Por mí mismo. O sea, tú mismo te autojuzgabas. Exacto. Todo el rato. Todo el rato. O sea, era insuficiente lo que intentabas hacer. Exacto. Y por eso quería hacer más y entonces no salía del bucle. Entras en un bucle muy peligroso. Sin salida, exacto. O sea, me ponía un nivel de autoexigencia para el cual en aquel momento no estaba preparado. Luego hablaremos más adelante en esta tertulia de lo inteligente que es saber decir no según qué cosas, pero en aquel momento la persona que más me estaba haciendo daño era yo mismo, a mí mismo. Uh-huh. Que me maltrataba por no ser capaz de tirar para adelante toda la cantidad de cosas que en aquel momento consideraba que tenía que hacer. En muchos relatos de misterio se habla de perder la identidad. ¿Llegaste a sentir que dejabas de ser tú? No la identidad, pero sí la autoestima. Vale. Y perder la autoestima es muy, muy complejo. Y de hecho,
he de reconocer que no es la primera vez que he pasado por un episodio de pérdida de confianza. Y cuando uno pasa un episodio así, mi punto de vista es que tiene consecuencias. Con lo cual, lo que busca para cada uno de sus actos es digamos, como la validación de un tercero. Una aprobación del tercero. Con lo cual, es algo que si alguien se encuentra en esa tesitura, yo recomiendo salir de ahí inmediatamente y hacer las cosas no para que un tercero las valide, sino porque realmente uno considera que las tiene que hacer. No buscar la validación externa, sino por convencimiento propio. Bien. Porque si no, uno pierde su identidad, como bien has dicho. En las historias oscuras siempre hay un punto de no retorno. ¿Recuerdas el tuyo? ¿Puede ser el momento aquel que te dio aquel fallo físico de que no te podías mover durante esos segundos? Si no fue ese, ¿qué fue lo más aterrador de ese momento? ¿Qué te pasó aquello que nos has contado hace un minuto? Mira, yo diría que delante de un problema emocional hay 3 fases bien diferenciadas. La primera es la fase de duelo. Es una reacción inicial al dolor, a la confusión, la rabia, el odio, la tristeza. Mientras intentas asimilar, tu cuerpo no asimila, pero tienes que intentarlo hacer. El segundo es que llega un momento en que lo aceptas. Entiendes la realidad tal como es, sin negarla, y dejamos de luchar contra algo que es inevitable. Y la tercera es la adaptación, que es el momento en que integramos la experiencia de lo que nos ha pasado, aprendemos de ella y comenzamos a organizar nuestra vida. En mi caso, a lo largo de mi vida, ha habido 2 situaciones de las que me han provocado bloqueo y que he aprendido de ellas, ¿no? La primera fue cuando, por una situación de mi vida hace muchísimos años, llegué a tal punto de bloqueo mental que no me veía capaz ni de vestir a mi hijo para llevarlo al colegio, con lo cual fue una época muy dura en mi vida, que aprendí muchísimo. Y una segunda de menor calado, pues fue la que os explicaba antes, ¿no? Que realmente quería hacer tantas cosas que no estaba preparado y mi cuerpo dijo basta. La reacción fue una reacción física. El cerebro quería seguir, daba órdenes al cuerpo de moverse, pero el cuerpo dijo no. ¿Y cuál era esa sensación? ¿Qué sentías? Pánico. Vale. Pánico, pero pánico ya no pánico a que realmente tuviese algo físico. Pánico a no moverme. Es que es muy duro, Jacin. O sea, que es que tú imagínate estar durante unos 30 segundos queriéndote mover y es que no puedes. No, o sea, ¿puede ser que te pasara también por la cabeza que a lo mejor te estaba dando algo? Sí. Un derrame, alguna cosa. A ver si me entiendes, ¿no? Que te asustas. Sí, tiene que ser. Sí, mucho miedo, ¿no? Sí. Pánico, como dices tú. Sí, pánico. Miedo ya no a lo que en aquel momento me provocó estas circunstancias. Pánico realmente a mi integridad física y a las secuelas que me podía dejar, porque realmente mi cerebro estaba bien, mi cerebro estaba dando órdenes, pero el cuerpo no. También había maltratado mucho mi cuerpo, tal y como os he contado antes, no desayunando, no comiendo, no durmiendo apenas, Luego hablaremos más adelante de posibles maneras de salir del lado oscuro, que no, ya adelanto que no hay grandes secretos, pero sin duda pasa por respetar los ciclos básicos, ¿no? Y yo no los respeté. ¿Cómo se rompe algo que no se ve? Es decir, ¿qué fue lo primero que te permitió empezar a salir de ese lugar? Es decir, ¿qué te hizo en la cabeza ese clic que de repente empezaste a ver las cosas de otra manera para poder salir de este pozo? Porque no deja de ser algo que no le ves la luz al final. Sí, el miedo sin duda fue el miedo a tener algo físico, sin duda, ¿no? Llega un momento en que ya, afortunadamente, y yo creo que si nuestros oyentes han vivido una situación así, siempre hay algo que provoca un clic. Lo importante es darse cuenta, ¿no? de ese clic. Decía Ramón y Cajal, ¿no? Premio Nobel de Medicina en 1906, que cada ser humano, si se lo propone, es escultor de su propio cerebro. Y yo de esta frase destacaría si se lo propone.
Con lo cual, para salir del lado oscuro, y yo creo que todas las personas, todos nuestros oyentes, seguro, estoy plenamente convencido de que en algún momento han estado en mayor o menor medida en el lado oscuro, lo primero es querer salir. Darse cuenta que estás dentro, decir, vale, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, he tocado fondo, me hubiese gustado que las cosas hubiesen salido de otra manera, pero han salido así, pero lo más importante es lo que realmente, lo importante de lo importante, una frase que me gusta mucho, lo importante de lo importante es saber lo que realmente es importante. Con lo cual yo diría, para salir de aquí, lo primero, querer salir. Lo segundo es poner en el foco, poner en el centro en lo realmente importante, lo que toca. En mi caso lo tengo clarísimo, mi familia, mi mujer, mis hijos, y todo lo que hago en mi vida es para provocar su bienestar, ¿no? Entonces, hay veces pues que se me olvidó y pues ya está. Se me olvidó, no pasa nada, lo reconozco y vuelvo a poner en el foco lo que realmente toca. Y luego yo diría que hay una serie de normas básicas que hay que intentar respetar. Y son muy básicas, ¿eh? Y casi da hasta vergüenza explicarlas, pero es que es bueno decirlo para que no se nos olviden. Tenemos que intentar respetar las 3 comidas al día. Tenemos que intentar respetar las horas de sueño. Tenemos que aprender a respirar. No respiramos bien, ¿no? La regla del 4-7, ¿no? 4 segundos aspirando aire, 7 segundos soltándolo, ¿no? Tenemos que movilizar el cuerpo. Para salir del lado oscuro, para salir de un tema mental, se sale desde lo físico. Y salir de lo físico y significa moverse. Cada día un poquito. No pasa nada. Un día podrás caminar 1 minuto, otro día 2, otro día 3, otro día natación, lo que sea. Pero hay que poner en marcha el organismo. También es muy importante, bajo mi punto de vista, cuidar el diálogo interno. Pues hablarnos a nosotros mismos con cierto respeto. Sustituir la autocrítica por un tono más compasivo. Todos y cada uno de nosotros tenemos dentro la jaula de grillos. O algunos le llaman el charlatán. Y ese charlatán está 24 horas dentro. Él siempre está, además es curioso, intentando hacer daño con sus palabras. Con lo cual tenemos que intentar dominarlo. Si yo ahora preguntase a nuestros oyentes, si pudiésemos hacer una pregunta abierta de qué porcentaje de nuestro cerebro pensáis o piensan nuestros oyentes que conocemos. ¿Tú cuánto dirías, Jacín? Pues no sé decirte, pero seguramente muy poco, un porcentaje mínimo. Porque hay cosas que, primero, que no las he vivido, no sé. Yo no me puedo poner en tu lugar, porque yo no he pasado por eso. Entonces, es una parte muy importante que yo no conozco. O sea, esa vivencia, esas sensaciones que tú has tenido, yo afortunadamente no las he pasado. Entonces, ¿qué porcentaje? No lo sé. No lo sé, yo creo que un porcentaje muy pequeño. La verdad que no está muy claro. Se sabe, y hablaremos después, cómo hemos clasificado nosotros mismos el cerebro, que lo hemos dividido en 3 partes principales. Pero a partir de aquí hay zonas que conocemos mucho y zonas que conocemos poco. Decía Jesús en una de sus parroquias que hay una relación cuerpo-mente muy evidente. Yo empatizo muchísimo con lo que él dijo, ¿no? Pero fijaros una cosa. Decimos que hay una relación cuerpo-mente. Decimos que no conocemos el cerebro. O que hay zonas del cerebro que no conocemos bien. Sin embargo, nos da hasta cierto reparo cuidar el cerebro. O sea, nosotros, a mí que he ido a hacer la Matagal algunas cuantas veces o que he corrido alguna maratón, yo sería incapaz de ir a correr una maratón sin entrenar. Sin embargo, sabemos que nuestro cerebro domina nuestro cuerpo, pero nos da reparo el cuidarlo. Ostras, pues no. A esa voz interior, a la jaula de grillos, al charlatán, al cerebro, hay que entrenarlo, hay que dominarlo para que esa voz interior, que muchas veces nos hace daño, nos diga lo que realmente, cosas que nos aporte valor. Y yo diría, vamos, no hay que tener ningún tipo de reparo si en algún momento algún oyente considera que necesita la ayuda de alguien o de algún profesional para salir del lado oscuro. No pasa absolutamente nada. Uno está resfriado, va al médico. Ostras, pues uno tiene un problema emocional, ¿le va a dar reparo ir a visitar a un profesional? Ostras, no. No. Precisamente te iba a preguntar eso, que si
si en algún momento habías recurrido eso a ayuda de un profesional. Sí, pero lo que pasa es que al final a cada uno le ayudan situaciones diferentes. Yo he habido cosas en mi vida que aparentemente podrían ser de poco calado, pero que me han ayudado mucho, y he ido, por ejemplo, a algún psicólogo y me ha ayudado menos, pero esto depende mucho de la persona. Uh-huh. Lo que sí tengo claro y enfatizo en el mensaje es que debemos cuidar nuestra mente. Como bien dijo Jesús, hay una relación cuerpo-mente evidente, y no podemos permitir que el charlatán, la jaula de grillos, se adueñe de nosotros. Nosotros tenemos que entrenarle para que diga lo que nosotros queremos. Vale, Manu, has hecho referencia a la jaula de grillos. ¿Qué es la jaula de grillos? Para que te entendamos todos. Qué buena pregunta, Jacín. Yo diría que todos en algún momento hemos escuchado una voz de nuestro interior que dice: no puedes, no lo harás, no podrás. Y yo te voy a dar ahora algunos ejemplos para invitarnos como mínimo a la reflexión. La jaula de grillos no es más que esa voz interior que tenemos, que nos maltrata y que tenemos que cuidar, sin más. Pero que si no la cuidamos, como nos va diciendo todo el rato, no puedes, no lo harás, no lo podrás hacer, al final nos lo creemos y ya dejamos de intentarlo. Y luego hablaremos de lo que supone intentarlo. Y yo te diría, vamos a poner algunos ejemplos que yo creo que ayudan a entender un poco lo que quiero decir. Walt Disney. Uh-huh. ¿Qué dirías de Walt Disney? Pues no sé. ¿Qué te digo de Walt Disney? Sí, ¿qué dirías de Walt Disney? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, a ver, animación, dibujos. Uh-huh. ¿Que está congelado? Pues mira, Walt Disney creció en la pobreza y fue despedido del Kansas City Star por falta de imaginación. ¿Qué te parece? Vaya. ¿Qué te parece? ¿Qué figuras, Despedir a Walt Disney por falta de imaginación. Y antes de triunfar, tuvo más de 300 negativas a sus proyectos. Eso para que veamos la importancia que tiene el perseverar en las cosas. Con esto no quiero decir que si yo me pongo ahora a entrenar mucho, acabaré siendo como Rafa Nadal o como Messi. No es así. Hay unas limitaciones. Uh-huh. Pero lo que no podemos es a las primeras de cambio desistir. ¿Qué dirías de los Beatles? Bueno, los Beatles fueron uno de los grupos que más han movido, pero además no siempre haciendo lo mismo. O sea, hicieron apuestas realmente arriesgadas. Aquí sí que no me has pillado, Me has pillado con Walt Disney, pero con los Beatles, yo es que musicalmente hablando, pues sí que es cierto que hicieron cosas diferentes en cada disco y locuras. Pues mira, fueron rechazados por la discográfica Decca, porque decían en aquel entonces, esta discográfica, una figura también, que la guitarra estaba pasada de moda. ¿Qué te parece? Que la guitarra estaba pasada de moda. Y que no tenían futuro, ¿no? Eso es pues bueno. Bueno, es que hay gente que se equivocan al tomar decisiones, se equivocan, y el tipo este que rechazó a los Beatles, pues supongo que seguramente habrá fallecido hace 1000 años, pero seguramente se estaría dando con los cantos en un diente, seguro, imagínate. En los dientes, segurísimo, cuando vieron su éxito, ¿no? Es la importancia de la constancia. Hay muchísimos ejemplos, J.K. Rowling, que fue rechazada por 12 editoriales antes de que aceptaran Harry Potter. Michael Jordan, posiblemente el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue excluido del equipo de baloncesto de su instituto. ¿No? Al final no cabe duda de que la perseverancia es la clave para conseguir las cosas, y entre ellas salir del lado oscuro. Y tengo un último ejemplo que quiero compartir con todos vosotros, que trata del guepardo. Uh-huh. El guepardo tiene una particularidad, tiene dos de hecho. La primera es que es el animal más rápido del mundo en las distancias cortas. Alcanza más de 100 km/h. Y la segunda es que tiene una efectividad cuando va a cazar entre un 10 y un 15%. O sea, ¿tú te imaginas, tío, al guepardo en la selva que va a cazar el animal a 100 por hora, se le escapa porque solo lo consigue alcanzar el 10% de las veces, y que se dijera, oye, ¿sabes qué?
pues ya no lo intento, ya, si acaso vendré mañana. Que hoy no ceno. No, hoy no ceno. Pues no, hay que perseverar, claro. Y una, y otra, y otra. Y consigue 1 de cada 10, el más rápido de la historia, el más rápido de todos los animales. Al final, con esto lo que intento transmitir a nuestros oyentes es que para mí uno de los mensajes clave es que rendirse no es una opción. Después de todo lo vivido, ¿crees que esa sombra podría volver? ¿O ahora ya sabes reconocerla? Yo diría que la sombra siempre está, Jacín. La jaula de grillos, esa voz interior que tanto daño nos hace siempre está y tenemos que aprender a controlarla. Pero yo lo que diría a los oyentes, joder, es que hay mucho en juego. Ostras, es que tenemos la obligación de cuidarnos, ¿no? Al final, cuando uno vive en una situación de ansiedad constante, 24 horas, estrés, las glándulas suprarrenales liberan cortisol. Cuando el cortisol está en el cuerpo en porcentajes muy altos, puede afectar al sistema cardiovascular, puede afectar al sistema digestivo, puede afectar a nuestro sistema inmunitario, baja nuestras defensas. Es que al final hay una relación directa entre estrés y nuestro estado físico. Podemos tener, ¿quién no ha tenido tensiones musculares? ¿No? ¿Cuántas veces nos hemos dicho, ostras, es que tengo un estrés y tengo las cervicales clavadas, etcétera? Dolores crónicos. Es que realmente en la piel, a mí me pasaba, yo me estaba rascando el brazo a todas horas y no me daba ni cuenta. Con lo cual, yo diría, puede volver, sí, con el paso de los años, conforme vamos acumulando cierta juventud, tenemos más mecanismos para identificar cuando no estamos bien, aunque muchas veces viene y no nos damos ni cuenta. Y lo que es muy importante es que llegue un momento en que digamos, vale, sí, quiero salir, porque es que tenemos que salir, porque lo que hay en juego para nosotros mismos y para nuestro entorno, pues es mucho, ¿no? Si alguien que nos escucha siente que algo invisible le está robando la vida, ¿qué le dirías para que no se pierda en ese lado oscuro? Pues mira, yo haría mías 4 frases que realmente me han impactado mucho a lo largo de todos esos años, ¿no? La primera, la que os he comentado antes, la de don Santiago Ramón y Cajal, que decía que cada ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Si uno no está bien, si tiene que dar cuenta, con las herramientas que disponga en ese momento, rodeándose muy importante de los seres queridos. Yo me siento muy afortunado en ese terreno. Pues tirar para adelante y avanzar, y avanzar, y avanzar. Vuelvo a insistir, de un estado mental malo se sale a través de lo físico, en movimiento. También diría, hay una frase de Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, que para mí me causó bastante impacto cuando la leí por primera vez, ¿no? También aplicada un poco a mi situación personal, ¿no? Diría que cuando vivimos buscando una aprobación externa, dejamos de escucharnos y perdemos nuestra propia voz. Está relacionado con lo que hablábamos antes de pérdida de identidad. Y tiene otra frase que para mí es muy, muy, muy significativa, que dice que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esto está relacionado con lo que he intentado explicar antes de poner el foco. Cuando uno tiene un objetivo en su vida y tiene claro lo que es importante en su vida, algo ya está empezando a cambiar en su interior. Una frase de Gandhi que dice: la verdadera fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Lo que intentaba explicaros antes de la fuerza de voluntad. El rendirse no es una opción. El ejemplo del guetardo, el ejemplo de los Beatles. Sale mal una vez, no pasa nada. Otra. Sale mal una segunda, no pasa nada. Tercera. Pensar que todos valemos para algo. Sin duda valemos para algo. Y por último, una frase de Alex Rovira, es mucho más reciente, que para mí es la más bonita de todas, que dice: no es verdad que unas veces se gana y otras se pierde. En realidad, unas veces se gana y otras se aprende. Oh, qué bueno. Y para finalizar, Jacín, me gustaría compartir con vosotros un resumen final que he escrito. Me vais a permitir que lo lea, he estado bastante tiempo escribiéndolo y lo he hecho con muchísimo cariño. Adelante. Digo:
Dice así, cuidar la salud mental no es un lujo, es una obligación con nosotros mismos, porque como decía Ramón y Cajal, cada uno de nosotros somos escultores de nuestro propio cerebro, y eso exige constancia, perseverancia y la valentía de no dejar nunca de creer en lo que somos capaces de construir cuando ponemos el foco donde realmente corresponde. Nietzsche lo resumió con una lucidez brutal. Aquel que tiene un porqué vivir puede soportar cualquier cosa, y Gandhi nos recordó que la verdadera fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. También Alex Rovira lo expresa con una humildad poderosa. Unas veces se gana y otras se aprende. Una frase que nos invita a mirar nuestros tropiezos sin culpa y con la dignidad de quien siga adelante. Por mi parte, me siento profundamente afortunado por los amigos que tengo, por la familia que me acompaña y especialmente por mi mujer y mis hijos, que son mi ancla y sobre todo mi impulso. Gracias a todos ellos he salido cuando en mayor o menor medida he estado en el lado oscuro. Y especialmente quiero agradecer a Jacin por tantos buenos momentos y no tan buenos momentos juntos que hemos compartido. También agradecer a Xavi, Guille, Jesús por las horas de trabajo que dedican para los oyentes que como yo podemos disfrutar de sus programas. Nos invitan a aprender y a reflexionar. Y por supuesto pedir disculpas por los errores que seguro haya podido cometer. Porque como ellos mismos dicen, no somos expertos ni lo queremos ser. Hay historias que no terminan cuando se apagan los micrófonos, porque lo que hoy se ha contado aquí sigue ocurriendo ahí fuera, en silencio. No hemos hablado de fantasmas, pero sí de algo que persigue. No hemos descrito monstruos, pero sí algo que devora poco a poco. A veces, el verdadero lado oscuro no es un lugar al que entras, sino una voz que aprendes a creer. La buena noticia, si es que podemos llamarla así, es que incluso en la oscuridad hay grietas por donde entra la luz. Pequeñas, frágiles, pero reales. Reconocer la sombra es el primer paso para que deje de tener poder. Ponerle nombre, contarla en voz alta, porque los misterios más peligrosos no son los que no entendemos, sino los que callamos. Si alguien que nos escucha se ha reconocido en esta historia, que sepa algo importante. No está solo, nunca lo estuvo, y tal vez, solo tal vez, escuchar también es una forma de empezar a volver. Buenas noches y recordad, no todos los misterios viven en la oscuridad. Algunos esperan a que alguien se atreva a mirarlos de frente. Quisiera darte una vez más las gracias, Manu, por haber sido tan valiente de confiar en este programa y venir personalmente a esta sobremesa para transmitirnos tu experiencia personal de una manera tan llana y tan clara. Espero que hayas estado a gusto y que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y para mí ha sido un auténtico placer estar aquí hoy. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, un programa especial al que hemos querido llamarlo Testimonio Ingenuo. Esperamos que os haya gustado este formato y este tipo de contenido. Y si es así, hacérnoslo saber en los comentarios, por favor. Así que sin más, nos despedimos de vosotros. Agradeceros vuestras escuchas, vuestros comentarios, darle al like y esas cosas que se dicen. Y como siempre dice Guille al finalizar el programa, esto es Ingenuos del Misterio. Que la oscuridad de la medianoche siga inspirando nuestras curiosidades y hasta muy pronto.